A veces uno piensa, y yo ya les he predicado así, se los he dicho, que cuando uno ve un tema, piensa que ya se superó. Tema visto, tema superado. Pues en las cosas de Dios eso no es así. Es más, toca recordarlas porque somos olvidadizos. Mateo 18:15 dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si él te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo, digo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Bueno, este capítulo realmente, el tema como tal, arranca desde el versículo 6 y culmina hasta el versículo 35. Es un tema que debe leerse en contexto. Sin embargo, como no estamos exponiendo Mateo, me voy a dedicar a exponer el pecado que se debe confrontar, es decir, el versículo 15. Ese es el versículo que voy a estudiar en esta tarde. Voy a tocar otros, sí, pero voy a concentrarme en el 15. Primera de Juan 3:4. La Biblia dice que pecado es transgredir la ley de Dios. En hebreo, la palabra pecado significa errar al blanco. O sea, se está apuntando a algo y se lanza, pero falla. Eso es pecado. No atinar. Pero realmente el pecado, como también ya hemos hablado, es algo terrible, algo abismalmente grave. En la tradición aprendimos que existen pecados capitales y pecados veniales. Pecados que son más graves que otros. Que hay pecados que bastaba con ir a confesarse para que pudieran ser borrados. De hecho, hay evangélicos que están creyendo que hay pecados que pueden hacerse un pacto para cubrirlos. Otros piensan que si hacen una X buena obra van a borrar del historial su pecado. Pero hermanos, el pecado es algo tan grave, dice el hermano Paul Washer, un pastor, que el pecado es tan grave que costó la vida del Hijo de Dios. El pecado no es algo que pueda tratarse de una manera suave, liviana. De hecho, si nos pusiéramos a pensar cuál es la falla y la raíz del problema de las iglesias en todo el mundo, iglesias locales, porque la iglesia universal es inmarcesible, pero me refiero a las iglesias locales, es nuestra actitud frente al pecado. Hay 2 extremos: el legalismo y la confrontación excesiva, o la permisividad y el silencio. Entonces estamos, hermanos, frente a un enemigo que tenemos viviendo adentro de la iglesia y adentro de la casa y adentro del corazón. Es el pecado. ¿Cómo debemos tratar ese pecado, hermanos? ¿Qué merece el pecado? ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte.
Es decir, que no existe un pecado que no merezca la muerte. Si una persona dice una mentirita, merece morirse por la eternidad, igual que un homosexual. La paga del pecado es muerte, tanto la del adúltero como la del chismoso. Hay un pecado que debe cometerse 2 veces para que sí tenga paga de la muerte. No, todos los pecados merecen esa paga. Hoy vamos a hablar de las ofensas entre personas, entre hermanos. Pero cuando analizamos el pecado como tal, vamos a darnos cuenta que el pecado a la primera persona que ofende es a Dios. Si una persona es ofendida, su ofensa puede cubrirse, ¿cierto?, con algo, con un pago, un resarcimiento, una indemnización. Pensemos en un accidente, por ejemplo. Pero si la persona ofendida es infinita, ¿de qué manera puedo pagar por ese pecado? La disciplina contra el pecado es imprescindible. Decía, hermanos, un predicador del siglo XIX: cuando la disciplina de la eclesiástica se va de la iglesia, Cristo se va con ella. Es natural entonces que los púlpitos, los ministerios estén ocupados por personas en pecado cuando no existe disciplina eclesiástica. Es completamente entendible entonces por qué es tan fácil darle la cena a todo el mundo cuando no hay disciplina eclesiástica. ¿Por qué es tan sencillo y tan fácil abrir la membresía a todo el que asista frecuentemente? Porque no hay disciplina eclesiástica. En cambio, cuando existe disciplina eclesiástica, va a haber un seguimiento personal, moral y doctrinal a cada individuo. Va a haber una vigilancia mutua. La iglesia vigila al pastor, los ancianos vigilan a la iglesia, los hermanos se vigilan entre sí. Es una mutua supervisión doctrinal y moral, donde debe haber una rendición de cuentas mutua. La disciplina eclesiástica permite que no haya alguien intocable. Todos están a la merced de la disciplina, incluyendo al pastor, porque el pecado es un enemigo que tenemos adentro y es una situación que va a estar con nosotros todos los cultos, nunca va a faltar a culto. El pecado va a venir a culto todos los domingos de la vida, porque vive en nosotros. Nosotros llegamos a la iglesia y nosotros tenemos pecado, llegó el pecado a la iglesia, porque llegué yo, porque llegamos nosotros, porque la iglesia está conformada de pecadores, que fuimos redimidos, pero que todavía seguimos pecando, seguimos fallando al blanco. Queremos apuntarle a algo, pero cuando vamos llegando, nos desviamos. Listo, entonces queda claro, el pecado es algo serio, algo que debe tratarse. Pero ahora sí una pregunta. ¿Todos los pecados tienen que confrontarse? Si partimos de que somos pecadores y pecamos en palabra, obra, omisión, sería absurdo que estuviéramos confrontando al hermano por todos los pecados que le vemos. ¿Es todo pecado que comete un hermano digno de ser confrontado? La respuesta es no. La disciplina eclesiástica no es algo que se utilice para confrontarlo todo. Las imperfecciones de los hermanos o los errores de los hermanos. La disciplina eclesiástica está diseñada por el Rey Jesús para proteger a la pureza y a la unidad y la paz de la iglesia. ¿De qué? Del pecado. De todo pecado que pretenda dañar la unidad, la paz y la pureza de la iglesia. Hay aproximadamente unos 12 años, escuchaba una predicación porque estos versículos, las iglesias sin disciplina a veces lo predican, toman ese riesgo. Pero cuando uno escucha una predicación de estos textos, hace unos 12 años escuché una predicación sobre eso, fue la primera vez,
que escuchaba una predicación de ese tema. El predicador decía que esos versículos tenían que pasarse por alto y ponerse por encima otros versículos que hablan del amor. Y vamos a citar uno que es primera de Pedro 4, cuando dice: el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Se acuerdan? También ya lo hemos hablado. El amor cubre las faltas. También otro en Santiago, que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Se acuerdan? Habría muchos más, hermanos, que hablan de amor. Entonces, la conclusión de ese predicador fue la siguiente: la disciplina, o este método de confrontación, porque ellos no lo llaman disciplina eclesiástica, el método de confrontación es algo que debe evitarse a toda costa con base en el amor. Entonces, si amamos, no vamos a necesitar aplicar estos versículos. Esa fue la conclusión de esa persona. Y uno de los argumentos que decía en el versículo 15 fue el siguiente. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Él decía, es que las personas somos apasionadas, muy pasionales. Y se estaría dejando a la merced del ofendido confrontarlo todo. O sea, va a haber alguien que esté siempre diciendo las cosas que siente, y muchas veces no para corregir, sino para sentirse superior. Bueno, en fin, objeciones completamente débiles, realmente carnales, a la disciplina eclesiástica. Entonces, hermanos, parecería que estuviéramos frente a un problema de interpretación, porque dice: si tu hermano peca contra ti, o sea, me está dejando a mí la posibilidad de decidir si el hermano peca o no. O sea, yo siento que él pecó contra mí. ¿Sí me entienden a qué voy? Este predicador afirmaba que por eso es que es problemático esos versículos, que deberían no aplicarse. Porque la persona dice: él pecó contra mí. O sea, el ofendido califica que es pecado. Pero Cristo está dejando a la potestad del ofendido hacer eso. O sea, si tu hermano peca contra ti, yo siento que él pecó contra mí, tengo que ir a reprenderlo, porque pecó contra mí. ¿De verdad está dejándole a la potestad del ofendido decir qué es pecado y qué no? O preguntémoslo de otra manera, hermanos. Cada vez que un miembro se siente ofendido, ¿debe reprender a su hermano? Por supuesto que no. No. Si así fuera, en realidad todos tendríamos que ser reprendidos por cada pecado que existe. Cada inconformidad a la ley de Dios, al Evangelio. O peor aún, estaríamos sujetos al juicio de los hermanos carnales, que se sienten ofendidos por cada detalle. Y ese no es el propósito de la disciplina eclesiástica. Vamos a Mateo 7, 1 al 6. Le invito a que nos cierre el texto. Texto favorito de muchos, pero que está escrito en el mismo libro, a unos cuantos capítulos del texto sobre disciplina eclesiástica. Dice: no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que midas se les medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se regresen para atacarlos. Todos tenemos un fariseo interior. Tiene la capacidad de convertir en pecado censurable cualquier mala actitud de un hermano.
Nuestro fariseo interior tiene la capacidad de juzgar fácilmente las imperfecciones ajenas, antes que mirarnos a nosotros mismos. Entonces en Mateo, allá cuando se habla de la disciplina eclesiástica, en Mateo 18, se supone que si mi hermano peca contra mí, yo no estoy cayendo en lo que está en Mateo 7.1, dice, quita primero la viga de tu ojo, ¿cierto? Luego cuando te la quites, ve y repréndelo. O sea, está partiendo de que si mi hermano pecó contra mí, él pecó contra mí en algo que yo no le he hecho y que yo no estoy practicando. Por lo tanto, tengo la autoridad moral para reprender al hermano porque yo no estoy cometiendo eso. Es decir, cuando dice no juzgues para que no seas juzgado, lo que quiere decir es que si yo estoy cometiendo eso o estoy pecando de otra manera similar, ¿con qué derecho voy a reprender a un hermano que esté pecando en ese tema o de una manera similar? Debe haber autoridad, debe haber sinceridad. Este proceso de disciplina eclesiástica realmente es algo hermoso. Es hermoso realmente porque ya miramos los propósitos que tiene: la unidad, la paz y la pureza de la iglesia. Pero también es hermoso porque miren el orden que tiene. En el versículo 15, el orden cómo comienza. Dice, si tu hermano pega contra ti, ve y tú y él solos en privado. Es una reprensión privada. Paso 1, reprensión privada. Nadie supo. Solo el ofendido y el ofensor y nadie más. No el ofensor con la esposa, el ofendido con el papá, el hermano de la ofendida, el primo. No, solamente los dos. Ahí vemos, hermanos, cómo se tuerce la palabra, cómo se irrumpe de raíz, cuando en el primer pasito ya se falla. Entonces la esposa le llora al esposo, el esposo se queja de cólera con la esposa, el hijo cuenta al papá, el papá le cuenta al sobrino y el ofensor ni supo. ¿Eso qué es, hermanos? Es una grosería completa al orden de Cristo, de la unidad, la paz y la pureza de la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, fue contra ti. Ve estando él y tú solos, repréndelo, porque somos pecadores. Pero va a pasar algo, hermanos, muchas veces va a pasar, y eso es otro detalle bonito de este paso, primer paso, cuando se hace bien. A veces sentimos que pecaron contra nosotros. A veces pensamos que pecaron contra nosotros, contra mí. Y cuando nos acercamos, cuando me acerco con el hermano, con el procedimiento y hablo con él, me di cuenta que era un malentendido. Me di cuenta que no, yo entendí mal, no entendía la circunstancia, no entendía el contexto, fue un error. ¿Ven por qué es el paso 1 así? Porque con el paso 1 se puede solucionar los malentendidos facilísimo. Con el paso 1, ¿para qué está hecho? Para aclarar las cosas, para solucionar las cosas de una vez en forma sencilla, serena, puntual. Me sentí ofendido, hermano, por esto y esto, no entiendo qué pasó, ¿me podría explicar? De pronto yo, no sé. No, hermano, resulta que yo tenía ese día tal situación y yo reaccioné así porque esto y esto. Oye, hermano, yo no sabía, lo siento. Amén, se acabó, ¿ya? Al otro día volvió a pasar lo mismo. Hablaron, se solucionó. Al otro día volvió a pasar lo mismo, se solucionó. No, es que este hermano siempre está mal, de malas, porque es que comete el mismo error siempre. Pedro pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar al hermano? 7. Pedro quiere adelantarse, Pedro quiere como mostrar que sabe mucho, porque quiere responderse solo la pregunta. ¿Hasta 7? No te digo que 7, te digo que hasta 70 veces 7. Es que el 7 es el número de la perfección. Sí, por eso es 70 veces 7.
Ay, pero es que yo ya hablé con él a solas de eso, que fue contra mí, fue solo contra mí, pero yo hablé con él de eso y otra me toca hablar con él de eso, sí, porque son 70 veces 7. Me toca hablar esta inconformidad que yo tengo con el hermano otra vez, sí, pero ya llevo 153 veces, va a la 154. Ahí está la paciencia, hermanos. Ahí está el amor y la unidad de la iglesia. ¿Qué pensaban? ¿Que el cristianismo iba a ser amor y paz, almohadas, cojines y dulces? Seguimos siendo pecadores y todavía nos ofendemos unos contra otros. Entonces el paso 1 está diseñado para que cuando yo piense que mi hermano pecó contra mí y yo me acerque, yo no voy a acercarme partiendo de que es que ya pecó, sino a aclarar las cosas, a saber qué pasó, porque pensemos, si realmente pecó, debo conocer la razón, las causas, qué motivó al hermano a actuar así. ¿Qué tal tenga algo contra mí y yo no sepa? Muchas veces nos damos cuenta que es el resultado de una impresión, una simple impresión que nació de nuestra inmadurez y de nuestro orgullo. Bueno, entonces, hermanos, ¿debe tratarse todo pecado de manera confrontándolo? No todo pecado debe confrontarse. Pero si yo siento que mi hermano pecó contra mí, me debo acercar a mi hermano 70 veces 7 para aclarar las cosas. ¿No le parece hacerlo así? ¿Le parece que así no es? Toca que haga una apelación al rey y le diga que inspire Mateo 29 para que escriba otra manera, porque a usted no le parece que es así. Tenemos que cuidar la manera como tratamos los asuntos. ¿Cómo trata Dios mis pecados? ¿Dios me juzga por cada uno de los pecados que yo cometo? Sí, pero no con la severidad con la que yo quisiera tratar a mi hermano. ¿Me juzga Dios con severidad absoluta y estricta cada vez que yo incumplo su ley? Entonces, ¿quién es el hermano? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Para aplicar la confrontación del pecado por cada detalle, por cada asunto. La disciplina que aparece aquí en Mateo 18:15, que por cierto en el versículo 15 todavía no la llamemos disciplina, porque hablamos de disciplina cuando la iglesia ya ha tomado una decisión junta. Mientras que la iglesia no tome una decisión, una sanción juntos, no se habla de disciplina eclesiástica. Miren eso. O sea, la disciplina eclesiástica en forma es cuando hay excomunión o hay suspensión. Pero que alguien confronte un pecado, que alguien dé un consejo, que alguien dé una exhortación, eso no es disciplina eclesiástica. Eso hace parte del proceso para llegar allá, pero esa no es la disciplina eclesiástica. Entonces, hermano, volvamos al versículo 15. Dice: si tu hermano peca contra ti, no se trata de sentirme ofendido. Tenemos que olvidar algo, hermanos. En este tema, la persona que está en el centro, bueno, en este tema y en todo, no soy yo, no es usted. La iglesia no se trata de usted, de ustedes. La iglesia es de Cristo, es de Dios. Entonces aquí dice: mi hermano pega contra mí. Sí, pero antes de yo pensar que me ofendió a mí, porque pobrecito yo, debo pensar que el ofendido fue Dios, porque hay un pecado de por medio. El primer ofendido de todo pecado, de cualquier pecado, es Dios. Así que el primer ofendido en el procedimiento de disciplina eclesiástica, o sea, el primero que es ofendido antes que yo mismo es Dios. 1 Pedro 4:8. Solamente dentro de la iglesia local. O sea, una persona sin iglesia no sabe qué es esto. Pero un miembro de iglesia o un congregante frecuente de iglesia sabe esto de primera mano. 1 Pedro 4:8 dice: ante todo, tengan entre ustedes
ferviente amor. Ferviente amor, hermanos, no son abrazos y sonrisas y besos solamente. Dice, porque el amor, ¿qué? Cubrirá multitud de pecados. Imagínense en un matrimonio que no haya amor, no se cubren los pecados. Para que el matrimonio sobreviva, tiene que haber amor que cubra multitud de pecados. Porque solo el amor puede cubrir una multitud. ¿Saben qué es una multitud? Multitud de pecados. Demasiados, hermanos. Pues en la iglesia sigue habiendo esa multitud de pecados, no de su esposo y su esposa, de su hermano y de su hermana. Entonces dice, si mi hermano peca contra mí, yo debo entonces hacer un análisis. Eso que le estoy diciendo es para ver qué amerita ser confrontado. Apenas fui la primera, ¿no? ¿Qué amerita que sea confrontado? Me sentí ofendido. Pero es algo que yo puedo cubrir. Yo puedo pasarlo por alto. ¿Qué es eso? Amor. Pero pensemos que es algo que sí está afectando a la unidad, a la paz o a la pureza de la iglesia. Ay, yo cubro multitud de pecados. No, ¿saben por qué no? No se puede hacer eso ahí, no se puede aplicar 1 Pedro 4:8 ahí. Porque yo puedo cubrir los pecados que se cometen contra mí, pero no puedo cubrir los pecados que se cometen contra Dios. ¿Sí me entienden? Yo puedo cubrir las ofensas que me hagan a mí. Yo tengo derecho a pasarlas por alto. Tengo mi deber cristiano de dejar así, en algunas ocasiones, desde luego. Pero si ya ese pecado ya no se está metiendo contra mí, sino contra la iglesia del Señor, contra un conglomerado de hermanos, contra Dios mismo, entonces ahí no se debe cubrir multitud de pecados, porque entonces ¿para qué Cristo dejó Mateo 18:15? ¿Sí me entienden? Ese fue el error del predicador que les comentaba al comienzo. La exégesis. Yo no puedo con un versículo eclipsar a otro. Lo anuló. Pedro contra Mateo, gana Pedro. Me quedo con Pedro. No, el Espíritu Santo nos dio a Pedro y a Mateo. Y debo aplicarlos los dos a la vez. ¿Cómo los aplico? Cuando me ofenden a mí, yo debo ser maduro y con el amor que Cristo me ha dado a mí, perdonar, cubrir. Pero si ese pecado ya fue contra Dios, contra su iglesia, contra el evangelio que predicamos, contra el orden de la iglesia, la unidad, la paz, la pureza, eso no se puede cubrir para nada. No se puede cubrir. No. Hermanos, ¿cómo es la medida de amor? ¿Cómo hacemos nosotros para medir nuestro amor? O sea, el amor es directamente proporcional al número de sonrisas que hacemos. ¿Sí? El amor que yo tengo se mide con mis risas. ¿Sí? El amor que yo tengo se mide con el dinero que yo le doy a la iglesia. Sí. El amor se mide de esa manera, hermanos. ¿Cómo se mide el amor? La medida del amor fraternal se conoce con la capacidad que yo tengo de pasar por alto, de verdad pasar por alto, lo que hacen contra mí. Y digo de verdad, porque tiene que ser plenamente. Sepan, hermanos, que, no, yo olvido. Si así usted trate de olvidar, la ofensa existió. Hubo un pecado. Hubo una ofensa. No simplemente, no, dejemos así, no pasa nada. Hay veces que uno debe cubrirlo, pero hay otras veces que no. Es decir, esta predicación tiene el propósito de responder cuándo sí, cuándo no. Le estoy diciendo, yo debo cubrir
como cristiano, las ofensas que me hagan a mí. Bueno, pero hay ofensas que se hacen contra mí, pero que están ofendiendo a Dios directamente, a la iglesia, a la paz, al orden, a la unidad, a la pureza. Esas yo no tengo derecho a pasarlas por alto. Yo no puedo simplemente aplicar 1 Pedro 4:8 ahí. No se puede. Porque eso ya no es amor, eso es cobardía. Segunda pregunta. Entonces, ¿cuándo debería pasarse simplemente por alto un asunto? Le estoy diciendo que Mateo 18 fue entregado a la iglesia local. La iglesia es la que tiene estos lineamientos. Fuera de la iglesia eso no tiene por qué aplicarse. Entonces ya sé cuándo no debo cubrir, cuándo sí debo confrontar, cuando hay afectación a Dios, ¿cierto? A la iglesia, la pureza, la unidad, el orden. Pero hermanos, yo también debo confrontar un pecado cuando la comunión con Dios del ofensor está en peligro. O sea, si tu hermano peca contra ti, resulta que ese pecado que el hermano está cometiendo contra mí puede hacer que él no tenga comunión con Dios, puede hacer que él no esté en paz con Dios. Entonces yo debo tratarlo por amor al hermano. ¿Eso puede pasar? Sí, pasa muy seguido realmente. Ejemplo, anoten los versículos, Mateo 5, 23 al 26. Mateo, vean que Mateo es el que habla más de ese tema. Y Mateo 6, 14 al 15. Yo entré a la iglesia y me sentí ofendido. Bueno, no, ya se había acabado el culto. Yo me sentí ofendido porque un hermano no se despidió de mí. Es mi deber como cristiano, ¿qué? Cubrir. ¿Ven el ejemplo? Debo cubrirlo porque eso no daña la paz, la unidad, la pureza. No va a interrumpir la comunión con Dios del hermano que no se despidió de mí, entonces pecó contra mí, tengo que reprender. No, o sea, sí se podría, pero 1 Pedro 4:8 dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, si no se despidió de mí, lo cubro, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si el hermano no se despidió de mí porque tiene algo contra mí? Cuando se percibe que hay algo en contra mía en el hermano. El hermano tiene algo por allá, el hermano está ofendido conmigo, está enojado conmigo. Tiene resentimiento contra mí. ¿Sí ven? Y Mateo, ¿qué dice? Si uno no perdona, Dios no lo perdona. Eso es pecado y puede interrumpir la comunión con Dios del hermano que se fue. Por eso yo tengo que confrontarlo. ¿Ven? No se despidió, se fue, yo lo cubro. Pero resulta que él no se despide porque percibo que hay algo. O sea, yo siento como si discierno más bien que el hermano tiene un rencor, tiene como algo. Yo quiero conversar con él, ¿ven? Paso 1, conversar con él. Hermano, ¿qué pasó? Hay varios cultos que usted se ha ido, no se ha despedido. ¿Qué sucede? No, lo que pasa es que acuerda otra vez lo que usted dijo. Usted lo dijo por mí, ¿cierto? ¿Ah? ¿Ven? El hermano estaba perdiendo la comunión con Dios porque no había perdonado algo que ni siquiera yo me había dado cuenta. Y entonces ¿cuál fue mi deber cristiano? Confrontar. Mi hermano pecó contra mí porque no se despidió, pero no se despidió porque tenía algo contra mí. Eso fue un pecado contra mí. Entonces yo debo ir y tratarlo. No puedo dejarlo. Eso no importa, eso. Y pasan los años, los meses y los hermanos no se hablan. ¿Qué clase de absurdo es eso? No, es que yo no me hablo con el hermano tal desde hace como... Eso pasaba en la iglesia de los Corintios. Bueno, por lo menos no se cambiaban de iglesia porque no querían verle la cara al hermano que no les caía bien. Hermanos, Mateo 5, 23 dice: si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez
y el juez al guardia y seas echado en la cárcel, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Podemos comprender qué significa esto? ¿Qué se está diciendo? Tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti. Háblalo. Reconcíliate. Porque él tiene algo contra ti. Él va a clamar contra ti. El juez va a escuchar, va a enviar al alguacil. ¿Sí entienden? Dios va a venir porque no te reconciliaste con él. Y vas a pagar hasta el último cuadrante. ¿Ven, hermanos? El paso 1 está diseñado para que haya reconciliación, para que haya paz. Mi hermano tiene algo contra mí, o el hermano se despidió, no se despidió, volvamos al ejemplo, no se despidió. Yo vuelvo y me acerco, hermano, estos 4 domingos no se ha despedido, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que resulta que mi bebé requirió que comprara unos pañales y me tuve que ir pronto. Bueno, hermano, sí, comprendo. Necesita algo, hermano, de pronto, no sé. ¿Ven? Se solucionó, ya entendí, ya. Superado el tema, hermanos. Se acabó. Pero entonces me acercó al hermano. Hermano, hace 4 domingos, no sé, se va y no se despide. ¿Qué sucede? Pastor, estoy desanimado. Usted no me llama. Usted no me visita. Usted sí ora por mí, pastor. Pero, ¿qué necesita, hermano? No, pastor, pues ¿para qué le digo si usted ni me pregunta? Usted no sabe cómo me siento. Yo no sé cómo se siente porque yo no soy Dios. Yo no puedo ocupar el papel del Espíritu Santo. Yo soy una oveja al que el Señor le delegó unas funciones y no me puedo salir de ahí. Ya. Uy, pastor, qué pena, yo no había entendido. Bueno, hermano. Ahora se me puede contar qué fue. Sí, esto y esto. Vea, yo no sabía. Oremos. O hablemos con la membresía, podemos solucionar algo. Ven, hermanos. ¿Y qué hubo? Reconciliación, unidad, paz. ¡Qué hermoso! ¿Ven que la disciplina eclesiástica es hermosa? ¿Qué pasaría si entonces eso no existe, hermanos? Pues pasa lo que pasa en Colombia, la cultura colombiana. Hay conflicto entre 2 fulanos y una fulana no quiere verle la cara más al fulano y entonces se van, se rompen todo contacto, se alejan y terminan chismeando los unos de los otros y hablan mal todos contra todos y ponerse en hermano, eso es bajo. Eso uno lo ve en los pueblos donde nunca jamás ha llegado el evangelio. Eso es, hermanos, completamente, no sé ni qué decir, pero se dan cuenta que es algo patético. Entonces, hermanos, el primer paso está diseñado para eso. Y yo debo confrontar cuando yo veo que está en peligro la comunión de Dios, la comunión del hermano con Dios. Por ejemplo, si el hermano tiene un resentimiento conmigo, yo debo buscarlo. Porque hay una razón, hay algo que hace que él no me salude, o no me despida, o no me hable, no me mire. Bueno, yo no sé, hermanos. Es algo individual, es personal. Es personal porque dice contra ti. No en la casa, a la esposa, al hermano, a la hermana, al hijo, al primo que viven ahí. ¿Sí, el hermano se fue? No, ese hermano no tiene amor. Ese hermano no tiene amor porque se va y no se despide. ¿Qué está viendo ahí? Murmuración. Ha sido cobarde de no conversar personalmente, sino que empieza a murmurar con el esposo, el hijo, la hija, la mamá, el hermano, el primo, el sobrino. ¿Qué es eso, hermanos? Ese no es el orden del Señor Jesús, que el Rey nos dio, hermanos. Otro ejemplo. Resulta que un creyente, miembro o congregante, porque aplica para ambos, no porque no es miembro no se le aplica disciplina. Si un creyente se acerca a un hermano para manifestarle su inconformidad con una medida de la iglesia, para manifestarle algo negativo sobre el pastorado de la iglesia, si tu hermano peca contra ti, a eso está pecando contra usted, lo está haciendo cómplice. Si tu hermano pega contra ti, repréndelo. O sea, el hermano llega con esos comentarios, no, eso que hizo el pastor no me parece. Eso que se tomó en la asamblea la decisión, yo no estoy de acuerdo, debería ser así.
pecó contra mí, está pecando contra mí, me está haciendo cómplice algo que a mí no me interesa. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Reprenderlo, hacerle ver que está siendo murmurador, que está pecando, porque esa persona es tan justiciera que usa su lengua para atacar y defenderse. Entonces tengo que hacerle ver que su lengua no soluciona nada, sino que empeora las cosas. Tengo que mostrarle su pecado. ¿Por qué? Porque la comunión no con Dios solamente, sino con la iglesia está en juego. Entonces veamos, yo debo confrontar cuando el pecado afecta a la comunión con Dios de la persona. Yo debo confrontar cuando la comunión con la iglesia está en peligro. Esa persona siempre está inconforme, siempre tiene algo que decir contra la iglesia. No le gustó cómo se movió el ventilador, no le gustó el color que usó el pastor ese día en la camisa, no le gustó una expresión que se utilizó en una oración. Entonces en la oración sintió que estaba en contra. Hermanos, estas personas están infectadas con una raíz de amargura. Vamos a la escritura, a Hebreos 12:15. Otra carta dedicada a la iglesia. Sigan la paz con todos. ¿Cómo se hace eso? Aplicando el procedimiento que Cristo nos dio, conversando con el hermano, reconciliándome con el hermano. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo es famoso, ¿no? Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Pero si usted no sigue la paz con los hermanos, tampoco. Ahí no dice que sin santidad, dice que seguir la paz y la santidad. No son dos cosas, no una sola. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que los perturbe y contamine a muchos. Esas personas así están contaminadas con la raíz de amargura. ¿Y qué van a hacer? Van a contagiar al que esté al lado, al que le preste su oído, lo van a contagiar. ¿Y qué va a pasar, hermanos? ¿Qué dice allá al final? Contamina a muchos. El Evangelio de Cristo Jesús es amor y gracia, y el amor y la gracia están en solucionar los conflictos de forma bíblica. Y los conflictos se solucionan de manera bíblica. Ese es el Evangelio, ese sí es el Evangelio. Entonces, hermano, ojo, cuidado, porque su comunión con la iglesia puede peligrar. ¿Ven? Y si el hermano lo escucha, ganamos al hermano. Miren eso, hermanos. Tercero, pongamos otro ejemplo. Resulta que usted sabe que algún hermano está siendo visto por la gente del mundo, está siendo reconocido como deshonesto, como mentiroso, como hermano malo, y usted se entera, y es un miembro de la iglesia, o es congregante. Dice, si tu hermano peca contra ti, está pecando contra la iglesia, porque está poniendo en entredicho el testimonio del Evangelio. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo me enteré de eso. Yo me enteré que el hermano está teniendo mala fama afuera, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la familia lo ven como una persona deshonesta. Ay, el amor cubre multitud de pecados. No, porque yo puedo brindarle una solución al hermano. Quizás él no sabe, están hablando en contra de él y sea mentira. Quizás están hablando contra algo que sí es cierto. Es la reputación de la iglesia la que está en juego, porque la gente sabe que se congrega acá. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acercamos al hermano o al congregante y le decimos, hermano fulano, yo conocí a tal persona y esa persona me comenta. No tengan miedo de decir nombres. Deben decirse los nombres. Ese fulano me dijo esto y esto. Él trabaja con usted. Uy, hermano, pues eso es injusto. Me tienen una persecución a mí allá en el trabajo. Pero hermano, de todas maneras, ojo, porque yo no sé, y usted me está diciendo que no, pero tenemos que cuidar mucho el testimonio, hermano. Tenemos que ser honestos y transparentes, aunque eso signifique ser despedidos por eso. Y si el hermano se está defendiendo con mentiras, usted ya cumplió con decirle. Ya a usted no le compete hacer una investigación federal.
ir a buscar pistas y no, ya, eso a usted no le interesa. El Señor sacará a la luz el pecado de esa persona si no se arrepiente. ¿Ven? Entonces vemos, hermanos, el pecado puede hacer que la persona no tenga comunión con Dios. El pecado puede hacer que la persona no tenga comunión con la iglesia. O el pecado puede hacer que la persona quede mal ante los de afuera. Cuando esas cosas están en juego, yo no puedo simplemente pasarlo por alto. Pero ahora miremos la otra cara de la moneda. Resulta que a mí me cuesta mucho perdonar, o a mí me cuesta mucho cubrir. Yo tengo que siempre decir las cosas, y siento que mi hermano pecó contra mí. Entonces mi comunión con Dios se está viendo afectada porque mi corazón se está amargando. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo sigo buscando al hermano. ¿Ven? Porque no solamente la comunión con Dios del que ofendió, sino también del que se sintió ofendido. Yo estoy sintiendo que no pude olvidar lo que el hermano me hizo. El hermano no supo, pero yo llegué a la casa a llorar, que no se despidió de mí. Yo llegué a la casa y me dolió mucho que se haya ido de esa manera ya 4 domingos. Ya no estoy orando porque cuando oro me acuerdo de lo que me hizo y yo pienso en lo que me hizo el hermano que no se despidió. Yo tengo que hablar con el hermano porque mi comunión está en peligro, la mía. Entonces, si mi hermano peca contra mí, voy y lo busco, hermano. Me desahogo con el hermano, pero de una manera, bueno, debe haber comprensión mutua, ¿no, hermanos? Algunos son más débiles que otros. Y escuchen. Debo decir entonces, hermanos, esto y esto y esto. ¿Qué pasa ahí? Se soluciona el asunto. Y ya, hermanos, hay paz. Si cumpliéramos los mandamientos del Señor, realmente habría una iglesia ideal. Pero no hay iglesias ideales porque hay personas que se saltan los lineamientos que Cristo entregó, que están claritos ahí en el Evangelio. Y cuando se van de la iglesia, dicen que es la iglesia la que no vive el Evangelio. Cínicos, descarados e hipócritas. A Corintios 6, del 1 al 8. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro miembro o congregante de la iglesia de los Corintios, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? Van y llevan las quejas a otras iglesias, o van y buscan a los papás que son incrédulos, a los familiares que son inconversos. Van hasta un tribunal. Aquí estaban yendo a los jueces, hermanos. Hasta ahí estaban yendo al procónsul. Estaban yendo a donde el gobernador a contar eso, hermanos. Entonces Pablo se entera de esta situación. Dice en el versículo 2, ¿no saben que los santos van a juzgar al mundo? Nosotros vamos a juzgar a los tribunales de las altas cortes, los vamos a juzgar nosotros en el día del juicio final. Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar asuntos tan pequeños? Eran asuntos tontos, hermanos, pequeños. Pablo adrede dice pequeños, eran insignificancias. ¿Qué es esto? Ruptura del procedimiento de disciplina eclesiástica. Versículo 3. ¿No saben que vamos a juzgar hasta a los ángeles? Los ángeles caídos nosotros los vamos a juzgar. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tienen pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿qué asuntos son de esta vida, hermanos? Hermanos, ¿qué asuntos son de esta vida? Comida, vestido, peso, volumen, olor, colores, intereses, préstamos, todas las cosas que ocurren en la vida. Es algo que se debe tratar aquí, no vamos a esperar el juicio final para tratarlo, hermanos. ¿Por qué ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, le dicen a un congregante para que juzgue a los miembros. Le hablan a un simpatizante que es de menor estima en la iglesia, porque esas divisiones están en la escritura. ¿Hay hermanos de menor estima? Sí. Los que no son miembros tienen menos estima que los que sí son miembros. Pero meten hasta los que no son miembros de menor estima en la iglesia y se cuentan las cosas con esas personas. Gente que es visitante, que ni siquiera es miembro ni simpatizante ni nada, sino viene
Hermanos, dice, ¿por qué ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Versículo 5, ¡qué vergüenza! ¿No hay entre ustedes ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos? Sí, ¿quién es? El anciano. El anciano se ha llamado a dirimir eso. El anciano de su iglesia, de la iglesia de los Corintios. No iba a buscar al pastor de los Efesios, no iba a buscar al pastor de los Filipenses. Dice en el versículo 5, entre vosotros, no hay entre vosotros, entre vosotros. Entre vosotros, ¿qué es eso? Iglesia local, vosotros. Versículo 6, un hermano pleitea contra otro hermano y lo hace ante los incrédulos. Miren, hermanos, aquí ya el testimonio de la iglesia estaba siendo afectado. Ese es el final, cuando no se cumplen los procedimientos bíblicos, Dios es ofendido, Cristo es ofendido, la iglesia es pisoteada. Y la gente del mundo ve que nosotros que deberíamos ser los santos, bueno, lo somos, hay entre nosotros esas cosas. Versículo 7, ¿por qué no sufren más bien el agravio? O sea, ¿por qué no lo cubren? Si son pequeñeces. ¿Ven? ¿Qué está diciendo Pablo? Que el error de los corintios era que ni siquiera aplicaban el paso 1. ¿El paso 1 cuál era? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando él y tú solos. Pero no lo estaban cumpliendo ni siquiera el paso 1. Versículo 7, no, ¿por qué no sufre más bien el agravio? Pásenlo por alto. ¿Por qué no sufre más bien el ser defraudados? Ese hermano me decepcionó. Cúbralo. Si no puede cubrirlo, hable con él. Y ya. Versículo 8, pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto contra los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los que no se sujetan a las leyes de Dios no heredan el reino de Dios. No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Se supone que yo, para terminar digo eso, se supone que yo debo cubrir multitud de pecados, yo debo hacerlo, pero pensemos que yo no puedo hacerlo. Soy un miembro que todavía tiene tendencias carnales, que todavía soy débil, soy sensible. Entonces tengo que hablar con el hermano. Hable entonces, hable. A mal haría que hablara con otro, o mal haría que no lo dijera y se amargara el corazón. Hable. ¿Sí? Pero ahora pensemos, porque hay hermanos entre nosotros mismos, a todos nos ha pasado, que pensamos que somos muy maduros y que pasamos por alto las cosas, pero cuando nos hacen algo la recordamos. Somos mentirosos. No la pasó por alto, no la cubrió. Usted la tenía anotada ahí, la tenía ahí guardada para cuando volviera a pasar usted tener otra cosa que hablar. Eso no es cubrir, hermanos. Cubrir no es decir, no pasa nada, y cuando vuelvan a hacerle algo, pero usted esta vez y la otra vez también, no se supone que lo cubrió. Eso aplica hasta el matrimonio, hermanos. Pero es que el matrimonio es más fácil porque es más difícil divorciarse que irse de la iglesia. Cubrir la ofensa no es guardar en el corazón, no es tener una actitud quieta. Es que yo no me defiendo, pero lo guarda en el corazón, lo anota en la lista de la conciencia y lo va a sacar cuando sea oportuno. Eso no es cubrir el error, eso tampoco está bien. Si usted no lo ha podido cubrir es porque no ha perdonado realmente, no lo ha cubierto, entonces háblelo. Pero cubrir realmente es que pasó y se me olvidó, verdad, hermano, se me olvidó. Usted se fue 4 domingos, después volvió a irse otros 4 domingos y otros 4 domingos. A mí se me olvidó, de verdad que sí. Yo no le pongo cuidado a eso, a mí se me pasa por alto, no me interesa. Yo lo cubro.
Se imagina, hermanos, que yo, como el que se está poniendo de ejemplo entonces, para no poner a nadie más. Se imagina entonces que yo anotara todo lo que me hacen, todo lo que no me hacen y todo lo que me dicen y me ven. Y más, hermanos, llevando el liderazgo de la iglesia como anciano, más expuesto a las críticas y a los prejuicios y a más cosas y evaluaciones injustas. Hermanos, tendría una lista y ya no podría nada más porque mi corazón estaría, pero ¿cómo está el suyo entonces? ¿Cómo está su corazón? Ahora sí le pregunto, no me tiene que decir, ay, pastor, es que usted no me pregunta. Usted no me pregunta cómo estoy, cómo me siento. Eso se lo dice usted al Señor, no al pastor. Usted me lo dice a mí cuando usted tiene en su corazón algo contra mí, dígamelo, por favor, dígamelo, porque yo no sé. De pronto hice algo y yo no sé. Yo espero que usted me cubra cuando yo le falle, porque yo le prometo, es mi deber, que yo cubriré cuando usted me falle. Eso es ser cristiano. Pero si usted no es capaz de cubrir lo que yo le hice, y yo ni me di cuenta, o pensemos que sí me di cuenta, de todas maneras búsqueme, hábleme, dígame. Conmigo, con el hermano, con la hermana, con todos. Eso es ser iglesia, ese es el evangelio. Y podremos seguir adelante, hermanos, hasta entregarle esta iglesia a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y así la iglesia permanecerá. Y los del mundo verán, hermanos, que somos verdaderamente discípulos cuando ven que nos amamos unos a otros, porque cubrimos multitud de pecados. Todos nosotros. Amén. Oremos.